Hola amigos del Solucionario, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y hoy vengo a resolver este ejercicio, el cual dice así. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. La altura del edificio es de 45 metros. A. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? B. ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? C. A partir de la base del edificio, ¿dónde golpea la piedra el suelo? Y D. ¿Qué sucedería si un viento horizontal sopla en la misma dirección en la que lanza la piedra y hace que ésta tenga una componente de aceleración horizontal de 0.5 metros por segundo cuadrado? ¿Cuál inciso de este ejemplo, ya sea el A o B, tendrá una respuesta diferente? Entonces vamos a ver. La gráfica del problema es esta. Tenemos el edificio, lanzamos un objeto con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿vale? Entonces el edificio mide, ojo, 45 metros. Entonces hay que tener algo muy claro: un punto de inicio y un punto final, y además un punto de referencia. Entonces, ojo que el punto de referencia está ubicado arriba, ese es mi 0, 0. Entonces, X inicial es 0 metros y Y inicial es también 0 metros. Ahora, como va a quedar en un punto aquí en el suelo, el X final no lo conozco, pero el Y final es menos 45 metros. ¿Por qué 45 metros? Bueno, obviamente va a ser la altura del edificio y va a ser menos porque está hacia abajo del eje, ¿vale? Entonces va a ser un X que no conozco y en Y va a ser menos 45 metros, ¿vale? Entonces, veamos a la otra parte. Mejor lo hacemos aquí. ¿Cuáles son mis datos? Pues sabemos, primero que todo, que el ángulo de lanzamiento es 30 grados. La velocidad inicial con que se lanza es de 20 metros por segundo, ¿vale? Sabemos también que Y inicial es 0 metros, X inicial es 0 metros, Y final es menos 45 metros porque va a caer en el suelo, pero el X final no lo conozco, desconocido. Bien, entonces el inciso A te dice cuánto tarda la piedra en llegar al suelo. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes hay que tener algo muy claro. Este es un problema de tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles. Recordemos que este tipo de movimiento va a ser un movimiento bidimensional, o sea, un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X tengo una ecuación que va a ser dmRU y en el eje Y tengo todas las ecuaciones de caída libre. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Además, la velocidad inicial tiene componentes, componente en el eje X y componente en el eje Y. La componente en el eje X nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el eje X es mRU, de velocidad constante. Pero la componente en Y sí va a ir cambiando, porque es mRUA, o sea, caída libre. Bien, entonces, de una, la velocidad inicial en el eje X, o velocidad en el eje X va a ser V inicial, que es 20, por el coseno de 30 grados. De una. Y la velocidad en el eje Y va a ser 20 por el seno de 30 grados. ¿Listo? Ahora, vamos al inciso A. Y vamos a usar esta ecuación, que es Y final igual a Y inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación es exclusiva para el eje Y en un problema de lanzamiento de proyectiles. Entonces, ¿qué va a ser mi Y final? Pues, Y final es menos 45 metros. Porque quiero buscar el tiempo de vuelo. Entonces, para buscar el tiempo de vuelo debe ser la posición inicial y la posición final. La final, ¿cuánto es? Menos 45. Y la inicial es 0. O sea, se cancela esto. Bien, eso es igual a B inicial en el eje Y, que sería 20 por seno de 30 por el tiempo t, menos un medio de la gravedad, o sea, menos un medio por 9.8, eso es 4.9, por el tiempo al cuadrado. Eso es una ecuación de segundo grado. La resolvemos. Y va a ser 4.9 t cuadrado. Ojo, pasé 4.9 a la derecha, perdón, a la izquierda y queda positivo. Ahora, ¿cuánto es? 20 por seno de 30. Eso es 10.
ese 10t pasa de sumar a restar y nos quedaría menos 10t y luego menos 45 y esto igual a 0, ¿vale? Entonces, si resuelvo esta ecuación de segundo grado nos va a quedar que t es igual a 10 más o menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado que es 100 menos 4 por 4.9 por menos 45, o sea, me quedaría más 45. ¿Bien? Y todo sobre 2a, o sea, 2 por 4.9, eso es 9.8. O sea que el tiempo, tendré dos opciones, una con signo más y una con signo menos. Escojo la que tiene signo más y nos quedaría, lo puedes verificar en tu casa, nos va a quedar 4.21 segundos, ¿vale? Ahí está. Ese es el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que demora la partícula en llegar del punto de inicio al punto final. Listo. Tenemos ya entonces el inciso A listo. Bien. Ahora, como tenemos ya el A listo, ahora vamos al B. El B nos dice, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? O sea, la velocidad final. Pues, esa velocidad es un vector. Entonces, la componente en X sabemos que es la misma, o sea, es esta. Pero la componente en Y no la sabemos. Y la vamos a buscar, ¿vale? Entonces, la velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad final en el eje Y va a ser igual a v inicial en el eje Y, que dijimos que era 20 por seno de 30, eso es 10, menos la gravedad que es 9.8 por el tiempo de vuelo que es 4.21 segundos. O sea que esa velocidad en el eje Y va a ser de menos 31.258 metros por segundo. Es negativo porque va hacia abajo obviamente la velocidad. Y la velocidad en el eje X es la misma velocidad inicial en el eje X porque no cambia. Bien, en el eje X va a ser 20 por coseno de 30. Y 20 por coseno de 30 sabemos que es 17.32 metros por segundo. O sea que la velocidad, obviamente como magnitud, va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, b de x al cuadrado más b de y al cuadrado. O sea, 17.32 al cuadrado más 31.258 al cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. Eso nos va a dar que es 35.7 metros por segundo. ¿Vale? Esa es la rapidez de la partícula. ¿Bien? Y listo. Tenemos entonces el inciso B. Pues la velocidad tenemos. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad en el eje X y en el eje Y. Y la rapidez es la que puse acá, que es 35.7. Ahora, el inciso C es muy importante. Nos dicen, a partir de la base del edificio, ¿dónde golpea la piedra al suelo? O sea, ¿cuál va a ser nuestra distancia horizontal? O sea, esta distancia que vemos aquí, esa X final, ¿cómo la conseguimos? Y pues para eso vamos a usar el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo que demora la partícula, obviamente, en el eje Y, o sea, con las ecuaciones del eje Y, en llegar del punto de inicio al punto de final, va a ser el mismo tiempo que se demore en el eje X, es lo mismo, es un tiempo único. Entonces, ese tiempo de vuelo que hallé en el inciso A lo usaré. Entonces, tenemos en el eje X que X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo, obviamente velocidad en el eje X. Entonces, la posición inicial en el eje X es 0. ¿Quién es X final? Pues, no lo sé. Si yo en esta ecuación, en el tiempo t, pongo tiempo de vuelo, estaré buscando la posición máxima en el eje X, o sea, X máximo. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a ser el tiempo de vuelo. Bien, entonces X máximo sería igual a velocidad en el eje X, que es 17.32 por el tiempo de vuelo, que va a ser 4.21 segundos. ¿Listo? O sea que X máximo va a ser, vamos a ver, si multiplicamos eso, nos va a dar que X máximo es
72.91 metros. Y listo, ahí está. Esa es la respuesta del inciso D, pero en C. Y ahora por último, la respuesta del inciso D, ¿qué es? Pues, ¿qué sucedería si un viento horizontal sopla en la misma dirección en la que se lanza la piedra y hace que tenga esta una componente de aceleración horizontal de 0.5 metros por segundo cuadrado? ¿Cuál inciso de este ejemplo, ya sea el A o B, tendrá una respuesta diferente? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque el inciso A y el inciso B lo hicimos con respecto a ecuaciones que dependen del eje Y que no dependen del eje X. ¿Ya? Entonces, mira, aquí en el inciso A, esto va a ser de caída libre, o sea, en el eje Y. Y esto también era en el eje Y, o sea, no tuvo nada que ver con el eje X. O sea, que ninguno de ambos resultados va a cambiar. Lo que sí cambiaría sería el alcance horizontal máximo. ¿Por qué? Porque obviamente la velocidad esta, o sea, esta ecuación no la podría usar. ¿Por qué? Porque obviamente la velocidad no es constante, o sea, no puedo usar la ecuación de MRU, sino sería usar una ecuación de MRUA. ¿Bien? Entonces, el inciso C cambiaría, pero el A o el B no, para nada cambia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sus ecuaciones son del eje Y más no del eje X. Entonces, chicos, ese fue el final del ejercicio. Espero les haya gustado mucho. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.